La sangre consta de 4 funciones generales. La número 1 es el transporte, donde se encuentra la función respiratoria, nutritiva, excretora, también es vehículo de vitaminas, hormonas, enzimas y regula el calor. La número 2 es la homeostasis, donde se encuentra el equilibrio hídrico. La número 3 es la inmunidad, donde se encuentra la defensa y protección de infecciones. Y por último, la número 4 es la hemostasia, que es la contención o detención de una hemorragia mediante los mecanismos fisiológicos del organismo. Mecanismo de la hemostasia, coagulación. Este mecanismo consta de una serie de pasos. El primero es el espasmo vascular. Inmediatamente después de que se corta un vaso sanguíneo, la pared vascular del vaso se va a contraer, lo que reduce de inmediato la salida de sangre por la ruptura. Vasoconstricción. En esta etapa las plaquetas se vuelven adherentes a las fibras de colágeno de la pared vascular dañada. También liberan grandes cantidades de ADP, lo que activa las plaquetas vecinas para que también se adhieran. Cuando se tiene una cantidad numerosa de plaquetas adheridas, se forma el tapón plaquetario. Coagulación. En la primera etapa se da la formación del activador de protrombina. Esto resulta de uno de los 2 procesos químicos llamados mecanismo extrínseco y mecanismo intrínseco. Una vez que se forma el activador de protrombina, cambia la protrombina en trombina. Y la trombina va a actuar como enzima para convertir el fibrinógeno en filamentos de fibrina que encierran a los eritrocitos y al plasma para formar el coágulo. Por último, la fibrinólisis. Una vez formado el coágulo sanguíneo, suele quedar invadido por fibroblastos, que van a formar el tejido fibroso en todas partes del mismo. Este proceso inicia pocas horas después de la formación del coágulo y el cierre fibroso de la ruptura del vaso se va a completar en un plazo aproximado de 7 a 10 días. Función respiratoria. La sangre es encargada de transportar el oxígeno desde el aparato respiratorio a todo el organismo. La sangre capta el oxígeno al pasar por los pulmones, y parte del oxígeno se disuelve en el plasma y otra es captada por los glóbulos rojos, en cuyo interior se combina con hemoglobina formando oxihemoglobina, y de esta manera el oxígeno llega a todas las células del organismo. Cuando las células o tejidos obtienen el oxígeno, producen energía y como resultado producen dióxido de carbono. Este proceso recibe el nombre de respiración celular. Parte del dióxido de carbono producido durante la respiración celular es recogido por los glóbulos rojos en los capilares sanguíneos y otra parte se disuelve con el plasma. El dióxido de carbono que penetra en los hematis se combina con la hemoglobina y esta pasa a ser carboxihemoglobina. La sangre transporta los hematis cargados con carboxihemoglobina hasta los pulmones, donde el dióxido de carbono va a salir de los hematis y va a ser expulsado al exterior mediante el aparato respiratorio. Regulación de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta es pulsátil, ya que se expulsa una cantidad pequeña de sangre desde el corazón hacia la aorta con cada latido cardíaco. El cuerpo cuenta con 4 tipos principales de sistemas reguladores de la presión arterial que se encargan de conservarla en niveles normales. El número 1 son mecanismos nerviosos que regulan la presión arterial al controlar el grado de constricción vascular, lo mismo que la actividad impulsora del corazón. El número 2 es un mecanismo de desviación de líquido capilar que regula la presión arterial al alterar el volumen de sangre. El número 3 es un mecanismo excretor renal que, al igual que el anterior, también regula la presión arterial al alterar el volumen de sangre. Y por último, el número 4 son mecanismos hormonales que regulan el volumen de sangre o el grado de constricción arteriolar. Función de transporte. La sangre es el transporte de diversas sustancias, ya que circula por todo el cuerpo. Por ejemplo, los desechos que resultan de los procesos de las células. La sangre los transporta hacia el aparato excretor, que se va a encargar de eliminarlos del cuerpo. También transporta dióxido de carbono y oxígeno, al igual que hormonas. La sangre se va a encargar de transportarlas desde donde fueron producidas hacia las células del cuerpo donde ejercen su acción. Y por último, nutrientes, ya que las células del cuerpo necesitan recibir nutrientes para poder funcionar. Estos se obtienen a través del procesamiento de los alimentos llevado a cabo por el aparato digestivo. Y durante el proceso de absorción, los nutrientes pasan desde el interior del intestino delgado a la sangre.
Función excretora. Por medio de la sangre se transportan los productos finales del metabolismo a los órganos encargados de la excreción. Función termorreguladora. La sangre recibe en los órganos en actividad el calor producido en los fenómenos metabólicos, distribuyéndolos por todo el cuerpo. Por mediación de la sangre tienen lugar en la piel y en los pulmones las pérdidas calóricas. Las variaciones de la temperatura de la sangre son eficaces estímulos del centro termorregulador existente en el hipotálamo. Regulación del equilibrio ácido-base. Gracias al alto poder tampón de la hemoglobina, de las proteínas séricas y del sistema bicarbonato ácido carbónico, la sangre es capaz de mantener el valor de pH durante toda la vida dentro de límites muy estrechos. La creación de un determinado equilibrio iónico en la sangre va ligada estrechamente a la función pulmonar y a la actividad excretora selectiva de los riñones. Función nutritiva. Con ayuda de la sangre se lleva a efecto el transporte de sustancias nutritivas desde el canal intestinal hasta las células, con lo cual todos los tejidos reciben un aporte proporcionado de las sustancias de importancia vital, cuyo nivel en la sangre se encuentra siempre dentro de estrechos límites como resultado de la función de determinados órganos de depósito. Regulador del equilibrio hídrico. El agua ingresada en exceso enseguida se remansa principalmente en los espacios intersticiales, para a continuación ser expulsada por los riñones, pulmones y piel. Las hemorragias originan inmediatamente el ingreso de agua tisular en la sangre, con la cual se mantiene la función regulatoria. Características y propiedades físicas. Al hablar de sangre nos referimos a uno de los fluidos corporales más importantes, pues su pérdida desembocaría a la muerte segura. Está compuesta principalmente de eritrocitos o glóbulos rojos. Tienen forma de discos cóncavos con la finalidad de absorber y transportar con mayor facilidad el oxígeno. La sangre está compuesta, además de eritrocitos, de glóbulos blancos, o también conocidas como células linfoides, que son parte esencial del sistema inmunológico, pues son las encargadas de reaccionar ante una amenaza potencial. Entre las células linfoides más importantes encontramos a las células T, células B, macrófagos, etc. Y el plasma sanguíneo, que es el que le da su característica forma líquida a la sangre y que prácticamente es la vía por la cual viajan los glóbulos rojos con el fin de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Eritrocitos. Centrándonos un poco en los eritrocitos, como ya mencionamos, son células con forma de disco que permanecen en la sangre, absorben y transportan oxígeno. Contienen la hemoglobina, proteína que absorbe oxígeno en los pulmones y que confiere el característico color rojo a los eritrocitos. Después de transportar el oxígeno, recogen el dióxido de carbono y lo desechan de los tejidos. Estructura. Son células anucleadas en forma de disco bicóncavo y las células más abundantes en la sangre. Su número varía en función de la edad, el sexo y la altura del hábitat. Formación. La tasa de formación es muy alta, incorporándose por término medio a la corriente sanguínea, unos 180 a 10 a la 6 por minuto, sustituyendo así a los eritrocitos eliminados y manteniendo la cantidad de los mismos prácticamente constante. El tiempo que se necesita para la formación de un eritrocito maduro oscila entre los 4 y 7 días. Partiendo de la célula primordial, también conocida como célula madre indiferenciada o célula stem, que es la célula que da origen a todas las variedades de células sanguíneas, la línea de diferenciación comienza para la célula roja en la multiplicación, dando lugar a los proeritoblastos, eritroblastos, normocitos, reticulocitos y eritrocitos. Un leucocito es una célula móvil de entre 8 y 20 micrómetros que se traslada a través de pseudópodos.
Presenta núcleo, mitocondrias y otros orgánulos celulares, y puede salir de los vasos sanguíneos gracias a un mecanismo que se conoce como diapéresis, que le permite prolongar su contenido citoplasmático. De acuerdo a la forma del núcleo, los glóbulos blancos pueden dividirse en linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Según las características tintoriales, por otra parte puede hablarse de granulocitos, agranulocitos, neutrófilos o basófilos. Los leucocitos se derivan del mesodermo embrionario primitivo. Se producen en la médula ósea y en los órganos linfógenos, como son ganglios linfáticos, vaso, timo, amígdalas, restos linfáticos en el intestino y otras partes del cuerpo. La función de los glóbulos blancos es desplazarse hasta la infección, donde envuelven al agente patógeno y luego lo fagocitan. Tipos de glóbulos blancos. Tenemos dos tipos, granulocitos y agranulocitos. En los granulocitos tenemos eosinófilos, neutrófilos y basófilos. En los agranulocitos tenemos linfocitos y monocitos. Eosinófilos. Ellos maduran en los vasos sanguíneos y pertenecen al tipo de inmunidad innata. Su función es fagocitar. Dan respuesta contra alergias e inflamaciones y contra patógenos extracelulares, como son parásitos y hongos. Después tenemos los neutrófilos. Ellos son los más abundantes y maduran en la médula ósea. Pertenecen al tipo de inmunidad innata. Su función es fagocitar bacterias, dan respuesta inflamatoria aguda y liberan mediadores de la inflamación. Por último, en los granulocitos tenemos a los basófilos. Ellos maduran en la médula ósea y pertenecen al tipo de inmunidad innata. Su función está en la respuesta alérgica. Secreta citoquinas como son histamina, que es un vasodilatador, prostaglandina, que es un broncoconstrictor, y leucotrieno, que regula la anticoagulación. Luego veremos los agranulocitos, donde tenemos a los linfocitos. Ellos dan una respuesta inmune, humoral y celular. Y hay dos tipos, linfocito T y linfocito B. El linfocito B madura en la médula ósea y pertenece al tipo de inmunidad adquirida. Produce anticuerpos y es presentador de antígeno e inmunidad humoral. Y el linfocito T madura en el timo y pertenece al tipo de inmunidad adquirida. Su función es neutralizar las células infectadas y estimula la apoptosis, donde efectúa la respuesta inmune celular. Los monocitos. Los monocitos son la forma inactiva de los macrófagos. El macrófago madura en los tejidos a los que viaja, como son huesos, sistema nervioso, riñón y pulmón, y pertenece al tipo de inmunidad innata, y su función es fagocitar. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares de sus células precursoras, los megacariocitos, que residen en la médula ósea y liberan al torrente sanguíneo fragmentos de su citoplasma delimitados por la membrana celular. Las plaquetas participan en la hemostasia, que es el control de la pérdida de sangre proveniente de vasos sanguíneos dañados o cortados. Durante este proceso, un grupo de plaquetas comienza a crear una barrera física en las fisuras de los vasos sanguíneos. Las plaquetas también liberan una sustancia llamada serotonina, que hace que los vasos sanguíneos se contraigan, reduciendo así la presión sanguínea y el flujo de sangre en el sitio de la lesión. Otras sustancias liberadas por las plaquetas, junto con el fibrinógeno y varios factores de coagulación del plasma, conducen a la coagulación de la sangre y forman un coágulo estable sobre una matriz de fibrina. Las plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares carentes de núcleo que curan heridas de 2 a 3 micras de diámetro. La vida de una plaqueta oscila entre 8 y 12 días.
Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de todos los mamíferos y están involucradas en la hemostasia, iniciando la formación de coágulos o trombos. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar una hemorragia excesiva. Por otra parte, si el número de plaquetas es demasiado alto, pueden formarse coágulos sanguíneos y ocasionar trombosis, los cuales pueden obstruir los vasos sanguíneos. Si uno de sus vasos sanguíneos se daña, envía señales que son captadas por las plaquetas. Las plaquetas se apresuran al lugar del daño y forman un tapón o coágulo para reparar el daño. El proceso de propagación a través de la superficie de un vaso sanguíneo dañado para detener el sangrado se llama adhesión. Esto se debe a que cuando las plaquetas llegan al sitio de la lesión, crecen tentáculos pegajosos que los ayudan a adherirse. También envían señales químicas para atraer más plaquetas para acumularse en el coágulo en un proceso llamado agregación.